Muy buenas amigos, llevo unas semanas probando los Huawei FreeBuds Pro 3, unos auriculares que salieron al mercado para competir de tú a tú con los AirPods Pro de Apple y que en este vídeo analizaré y compararé para deciros si los recomiendo por delante de estos o si, por el contrario, seguiría recomendando los AirPods Pro, sobre todo porque a nivel de precio hay bastante diferencia. Los FreeBuds Pro 3 valen 199 € y los AirPods Pro 279, así que venga, comenzamos. Quiero comenzar este análisis hablando del diseño y la comodidad de estos auriculares. Los Huawei FreeBuds Pro 3 son muy elegantes, están disponibles en 3 colores, blanco, plata y verde, y concretamente mi versión es la de color plata, la cual, pues oye, luce bastante bien. Honestamente, no hay mucha diferencia entre el diseño de estos Huawei FreeBuds Pro 3 y los AirPods Pro 2. Ambos tienen las patillas cortas y cuentan con almohadillas de silicona intercambiables para adaptarse a todo tipo de oídos. Solo la superficie externa de la patilla de los auriculares es donde se notan más las diferencias, que en el caso de los Huawei tienen escrito el logo de la marca. En la oreja se sienten igual de cómodos y, realmente habría que hilar muy fino para encontrar las diferencias con los AirPods Pro. Por ejemplo, el peso de cada auricular es mayor en el caso de los Huawei. Estos pesan 5,8 gramos frente a los 5,3 de los AirPods. En cambio, el estuche de carga de los Huawei pesan 4,8 gramos menos que el de los AirPods, concretamente 45 gramos y medio. Precisamente os quiero hablar también del estuche de carga. En el caso de los Huawei FreeBuds Pro 3, el estuche tiene una forma más redondeada que el de los AirPods Pro, que es algo más alargado. Además, en el caso de los AirPods Pro contamos con la posibilidad de poder engancharlos en el lado derecho con una correa. En los Huawei no. Para mi gusto, me gusta más el estuche de carga de los AirPods. Aunque, entiendo que esto ya es muy subjetivo y entiendo que para gustos precisamente colores. Y antes de pasar al siguiente apartado, debéis saber que los Huawei FreeBuds Pro 3 tienen un grado de protección IP54 frente al polvo y al agua, igual en el caso de los AirPods Pro. Por tanto, son dos auriculares ideales para poder usarlos incluso en días de lluvia. Y si hablamos de unos auriculares, obviamente tenemos que hablar del sonido. Los Huawei FreeBuds Pro 3 tienen un sistema de doble altavoz, uno para graves y otro para agudos, que permiten reproducir todas las frecuencias entre 14 Hz y 48 kHz sin perder calidad. Esto significa que se oyen tanto los sonidos más graves como los más agudos claramente. Cuentan con una tecnología de ecualización que se va ajustando en tiempo real según el volumen al que escuchas, la forma de tus oídos y las condiciones del entorno. Así optimiza el sonido para que siempre suene bien. También tiene un sistema mejorado de cancelación de ruido activa que bloquea un 50% más los sonidos externos molestos con respecto a los FreeBuds Pro 2. Esto permite escuchar mucho mejor la música o las llamadas sin las típicas distracciones del ambiente. Además, se adapta constantemente al nivel de ruido que haya alrededor. En resumen, a nivel de calidad de sonido destacaría lo equilibrados que son, con unos graves potentes pero que no saturan y unos rangos intermedios y agudos nítidos que permiten captar incluso los detalles más sutiles. Os aseguro que si los termináis comprando no os vais a arrepentir de hacerlo, al menos por la calidad de sonido, ya que es sobresaliente. Y la cancelación de ruido también es de sobresaliente. En la app de Huawei podremos seleccionar entre 4 presets ya configurados. Yo los he usado durante estos días en modo dinámico y debo decir que hace un ajuste de cancelación perfecto y equilibrado, eliminando los ruidos y equilibrando las voces lo suficiente para poder escuchar si nos hablan, pero que no nos molesten en caso de querer ignorarlas. Ahora bien, ¿suenan mejor y tienen mejor cancelación de ruido que los AirPods Pro 2? Pues os aseguro que mientras preparaba este vídeo hice la prueba de ponerme unos auriculares y otros simulando diferentes situaciones con canciones diferentes al mismo nivel de volumen, con las mismas condiciones de ruido y, pude sacar la siguiente conclusión. Los FreeBuds Pro 3 y los AirPods Pro 2 son tan buenos que la elección no creo que la vaya a determinar su calidad de sonido o cancelación de ruido, porque en ambos es sobresaliente y no hay una diferencia que justifique la compra de uno sobre el otro. Al menos en este campo. Luego, más adelante os diré en qué casos compraría unos u otros. Eso sí, para que luego no digáis que no me mojo, os podría decir que quizás a nivel de sonido los AirPods Pro 2 suenan algo mejor que los Huawei FreeBuds Pro 3. Los graves de los AirPods suenan para mi gusto algo más nítidos que los Huawei. Insisto, la diferencia es mínima, pero es por ponernos muy finos. Eso sí, los Huawei FreeBuds Pro 3 tienen en la app la opción de ecualizar el sonido por defecto en todo el sistema, por si queremos, por ejemplo, darle más peso a los graves, algo que en el caso de los AirPods Pro no es posible.
Pero los AirPods Pro 2 tienen la ventaja de tener Dolby Atmos, que crea un efecto de sonido envolvente, y esto lo hace compatible, por ejemplo, con el audio espacial, que adapta el sonido al movimiento de nuestra cabeza. Y en cuanto a la cancelación de ruido, aquí sí puedo decir que, para mi gusto, los Huawei FreeBuds Pro 3 son superiores a los AirPods Pro. Apple no permite elegir el nivel de cancelación, solo nos permite usar un modo adaptativo que interpreta la cancelación más acorde a la escena, pero que en muchas ocasiones es inapreciable. En cambio, los Huawei tienen más configuraciones posibles, entre ellas un modo Ultra que tiene un nivel de cancelación mayor que el modo predeterminado de los AirPods Pro. Vamos a hablar ahora de algunas funcionalidades y controles que tenemos en estos Huawei FreeBuds Pro 3. Vamos a comenzar hablando de los gestos, los cuales desde la app podemos ajustarlos a nuestro gusto para realizar acciones como responder o rechazar una llamada, pasar de canción, reproducir y pausar, activar la cancelación de ruido y ajustar el volumen. Tenemos 3 tipos de gestos posibles: pellizcar, pellizcar y mantener, y deslizar, y con cada uno estos diferentes ajustes para que podamos usarlos a nuestro gusto. En los AirPods Pro también podemos configurar casi los mismos gestos, a excepción de uno, que es el de triple toque, que sí permiten los Huawei FreeBuds Pro 3 para poder pasar a la canción anterior cuando reproducimos música. Ambos también incluyen detección de oído para pausar automáticamente la reproducción de los contenidos que estamos reproduciendo cuando nos los quitamos, y también detectan cuando nos los ponemos y se conectan de forma automática. Precisamente también quiero hablaros de esto último. Los Huawei FreeBuds Pro 3 permiten la conexión simultánea de 2 dispositivos Bluetooth. Esto significa que puedes tener 2 dispositivos conectados al mismo tiempo y cambiar entre ellos sin tener que desvincularlo y volverlo a vincular manualmente cuando quieras volver a usarlo en otro equipo. En el caso de los AirPods Pro es parecido, pero debes haber iniciado sesión con el mismo Apple ID en los diferentes equipos. Por tanto, la conexión simultánea en el caso de los AirPods solo funciona entre equipos Apple. También quiero hablaros de la calidad del micrófono y de cómo suenan las llamadas. Y a ver, en este tipo de auriculares no podemos esperar gran cosa, ya que la conectividad Bluetooth hace que pierda mucha calidad el audio cuando llega a nuestro dispositivo o al de la otra persona. Precisamente, la calidad depende en parte de la estabilidad de estas conexiones Bluetooth y también de la conexión telefónica. Los Huawei FreeBuds Pro 3 cuentan con Bluetooth 5.2, mientras que los AirPods Pro 2 cuentan con Bluetooth 5.3. Voy a poneros una pequeña grabación hecha con ambos para que podáis comparar. Bueno, esto es una prueba de sonido para que podáis juzgar un poquito qué tal es la calidad del micrófono integrado de los Huawei FreeBuds Pro 3. Ahora mismo no estoy en una situación muy ruidosa, pero bueno, hay sonido de fondo un poquito de los pajarillos que pasan por aquí, así que, bueno, decidme en los comentarios qué tal os parece la calidad. Y esto es una grabación de sonido utilizando el micrófono integrado de los AirPods Pro de segunda generación. Bueno, ya me diréis en los comentarios vosotros qué tal lo escucháis. Estoy en las mismas situaciones que con el auricular de Huawei. No me he movido, simplemente me he cambiado los auriculares, sigue habiendo el mismo ruido de fondo, es decir, no es muy grande. Y al fin y al cabo, pues la calidad también variará en función de la calidad de Bluetooth y de las conexiones telefónicas, sobre todo cuando los utilicéis en una llamada. Turno de hablar de la batería. Los Huawei FreeBuds Pro 3 tienen una duración de batería de casi 4 horas con el sistema de cancelación de ruido activado. Sin embargo, si se desactiva la cancelación de ruido, los FreeBuds Pro 3 pueden reproducir música durante 6 horas y media tras una carga completa. Además, cuando se utilizan con el estuche de carga, la duración de la batería se extendería hasta las 31 horas. Por otro lado, los AirPods Pro de segunda generación de Apple ofrecen hasta 6 horas de audio con una sola carga y hasta 5 horas y media si se activa la configuración de audio espacial. En cuanto a las llamadas, estos auriculares, los AirPods, pueden durar hasta 4 horas y media con una sola carga. Además, si los AirPods Pro se colocan en el estuche de carga MagSafe, la duración llegaría hasta las 30 horas de reproducción. A ver, obviamente estos datos son aproximados y dependen mucho de varios factores, como por ejemplo el volumen, la fuente de audio y los hábitos de uso de cada persona. En resumen, los AirPods Pro 2 tienen una duración de batería ligeramente superior a la de los Huawei FreeBuds Pro 3 en condiciones similares. Sin embargo, si se desactiva la cancelación de ruido en los FreeBuds Pro 3, su duración de batería es algo mejor que la de los AirPods Pro 2. Y como os decía al principio, el precio de ambos auriculares dista bastante uno del otro. Los Huawei FreeBuds Pro 3 ahora mismo tienen un precio en Amazon de 199 euros y en la web de Huawei además también te regalan una Huawei Band 8. Y los AirPods Pro 2 parten de 279 euros en la web de Apple, aunque a veces en Amazon los bajan algo de precio. Esto puede, ojo, ser interesante si se da el caso porque aquí la diferencia entre el precio de uno y otro se reduce bastante. En cualquier caso,
Si no contamos ofertas, son 80 euros de diferencia. Mucho dinero cuando estamos hablando de auriculares. En mi opinión, ambos auriculares son excelentes opciones. A ver, yo particularmente sigo prefiriendo los AirPods Pro porque me es muy cómodo para mí ir intercambiando entre todos mis dispositivos y que la conexión sea automática. En los Huawei estaría limitado a dos equipos. Ahora bien, siendo objetivos, no creo que exista una diferencia de 80 euros entre ambos auriculares. Realmente tendrías que ser un usuario muy fan de Apple o con muchos dispositivos para preferir comprar los AirPods Pro frente a opciones como estos Huawei FreeBuds Pro 3. Más que nada porque, como os he dicho durante este vídeo, la calidad de sonido, aunque es un poquito mejor en los AirPods Pro, habría que rascar muy fino para notar las diferencias. Y en el caso de la cancelación de ruido, incluso la de los Huawei es superior. Insisto, si tienes muchos equipos de Apple y estás muy integrado en su ecosistema, quizás funciones como la búsqueda a través de iCloud y algunos detalles más relacionados con las tecnologías como el audio espacial puedan decantar la balanza a favor de los AirPods Pro. Pero si no es tu caso, plantéate seriamente estos FreeBuds. Os voy a dejar en la descripción los enlaces de compra y ahora os voy a recomendar que veáis la review que hicimos precisamente a los AirPods Pro de segunda generación por si tenéis curiosidad y estáis planteando comprarlos. Por mi parte esto es todo, amigos. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal si no estáis suscritos para no perderos nuestros contenidos y nosotros nos vemos muy pronto con más aquí porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida. Yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!